Por un momento pensé que era Miley Cyrus. No puedo continuar con esto, ya es demasiado. Chao. ¿Qué sale de la combinación de Lady Gaga y los Rolling Stones? No tengo la más pálida idea, pero quiero agradecer especialmente a uno de los más recientes miembros de este canal, Lucas, para quien va dedicado especialmente este video, que me ha dicho que reaccione y analice la canción Sweet Sounds of Heaven, interpretado por Lady Gaga y los Rolling Stones en vivo. Un grupo que es una leyenda histórica del rock y una leyenda del pop como Lady Gaga, así que vamos a ver con qué nos encontramos. Qué bien. Un bluesito. Qué bien el mic. Sweet sounds of heaven, falling down, Falling down. falling down, Falling down. to this earth. I hear the sweetest sounds of heaven, drifting down, drifting down to this earth. Bien, vamos hasta ahí, maravilloso. Lo primero que quiero decir es que me gustaría poder envejecer como Mick Jagger. No creo que vaya a ocurrir porque por cómo viene la mano me parece que no voy a llegar a tanto, pero ya no sé cuántos años tienen los Rolling. ¿50, 60 años haciendo música? Y siguen totalmente vigentes. Según vi en YouTube, porque este es un video de YouTube, es de hace un año la grabación, año y pico, con lo cual es tremendamente reciente. Tienen una sonoridad muy pulcra, están súper afilados, hace 1.000.000 de años que se suben a los escenarios, así que tienen toda la cancha del mundo. Pero fíjate que están haciendo un bluesito muy bello de 2 acordes. Do, 7, Fa. Y ahí Mick Jagger haciendo de las suyas tremendamente bien. Todavía no entró Lady Gaga, así que avancemos. Me gusta mucho. Así es como se hace una buena canción. 2 acordes y Mick Jagger cantando. Básicamente eso. Bless the Father, bless the Son, hear the sound of drums as it echoes through the valley and it bursts. Let no woman or child go hungry tonight. Please protect us from the pain and the hurt. Yeah. Ahí ingresa la reina. Ahora la vamos a escuchar. Maravilloso. Hasta acá fíjate que toda la gran estrofa, como es un bluesito, va todo muy tranqui, muy chill. 2 acordes. Pero de repente ingresa una bajada. Arranca con el mismo acorde. Para pa pan. Para pan. Que es como si fuera el estribillo esto, básicamente. Do mayor, si bemol mayor, fa mayor. Estamos en fa mayor, efectivamente, porque el primer acorde con el que arrancan es el acorde dominante de la tonalidad, es el que genera la tensión suficiente para luego reposar, no así, sino así, en el fa mayor. Y ese si bemol, esa bajada tan... hermoso, para que ingrese la señora Lady Gaga. Y fíjate que pasa esta parte que es el puentecito del final súper épico. Hermoso, vamos a ver cómo canta la reina.
Vieron que dicen Fallen Down y se agachan ellos. ¿Hay algo que no pueda cantar? Esta mujer es bellísimo todo. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. De los Rolling tenemos un solo video en el canal que si no lo viste te lo dejo por acá arriba o debajo en la descripción. De Lady Gaga tenemos unos cuantos más porque parece que les gusta mucho y les ha gustado mucho los videos. Así que seguimos haciendo acerca de Lady Gaga. Han llegado muchas recomendaciones al respecto. Y al igual que Lucas podés convertirte en miembro de este canal para colaborar con la creación de contenido y para que los videos que hagamos en esa sintonía, siempre que sean solicitados por vos, sean dedicados especialmente para vos. Para eso tenés que presionar en el botón de abajo que dice unirse. Me vas a estar dando una gran mano para poder seguir trayendo esta clase de contenido al canal y continuemos escuchando a Lady Gaga y los Rollings. Chill. Muy típico del estilo que en esta parte uno dice una frase y el otro cantante le responde con la misma frase como si fuera una suerte de litigio pero hermanado, como un pequeño pleito musical pero muy amistoso porque es como bueno, a ver hasta dónde tiramos los dos y queda bellísimo, muy usual esto y fíjate que de fondo la música está todo muy bien dosificado, no hace falta hacer algo megalómano para que suene tan bello como lo que estamos escuchando porque la música a veces es simplemente... eso. Hermoso. Solo voy a decir que si me agarrás desprevenido y no sabía que era Lady Gaga, hasta antes de escucharla cantar, porque la escuchás cantar y decís, es Lady Gaga, por el look que tiene, por un momento pensé que era Miley Cyrus. O se me vino esa imagen a la cabeza. Nada, quería compartir eso con vos simplemente. Perdón, no es una ofensa, es simplemente algo jocoso que me pareció digno comentar. Continuemos. Ese acorde. Vamos a volver a escuchar esa última parte que fue maravillosa porque aparecen dos acordes que no habían aparecido hasta ahora. El primero de ellos es el que comienza esta sección, el sol menor, que suena tan aguerrido, tan combativo, porque venimos de muchos acordes mayores, alegres, bien bluseritos, pero ahora... y empieza a subir. Hasta acá, estamos bien. Bien. Aparece este acorde que resuelve maravillosamente bien este si disminuido. Porque fíjate que uno va escuchando el bajo que asciende. Ya no es el bajo que baja, sino que es el bajo que asciende. Porque viene desde el sol, fa mayor sobre la, si bemol, si, y tiene mucho sentido que llegue al fa mayor sobre do, porque uno va escuchando este ascenso. Parim, pam, pam, pam. Y para volver a la estrofa. Escuchemos eso y avancemos. Ahora.
Lo tremendo de esta clase de canciones es que parece que nunca hay un techo. No sé si te da la misma sensación, por favor, compartí qué te genera esto debajo en los comentarios. Sería muy agradable leerte para que podamos compartir qué es lo que nos pasa al escuchar música y en particular esta clase de canciones que en términos armónicos, es decir, en cuanto a los acordes, no tienen muchos movimientos. Estamos siempre dentro de una misma tonalidad. Por ahí aparece un acorde más sorpresivo que nos lleva a un lugar ya conocido. Y esto es muy, pero muy interesante porque cuando digo que parece que no hay un techo, es como si fuera un increyendo constante de intensidad, siendo que estamos utilizando la misma fórmula desde el principio. Y eso es muy interesante a la hora de escucharlo porque si uno simplemente se presta y se rinde ante la música de la mejor manera posible, que es escucharla desprejuiciadamente, puede sentir que hay una constante elevación, así como esto de los dulces sonidos desde el cielo que fallen down a la tierra, como canta Mick Jagger en un momento, bueno, Lady Gaga también, pero él es el que abre la canción, diciendo como esos dulces sonidos que caen y caen sobre la tierra. Es como que gracias a esos sonidos que caen en la tierra nos permiten elevarnos nuevamente junto con ellos. Y eso está muy bueno, ¿no? Fíjate que esta parte es también muy interesante porque están haciendo la misma bajada que habíamos visto antes, desde el Do, Si bemol, Fa, pero ahora la guitarra y el bajo están haciendo ese riff maravilloso que es simplemente subir y bajar. Y Lady Gaga en un momento clave este Sol, 1, 2, 3, 4, Sol 5. Acá arriba, hermoso, muy bien. Fa mayor. Thank you. Thank you, lady. ¿Terminó? No se terminó. Y digo que no se terminó porque la onda de audio continúa un trecho más y no puede ser que eso sea simplemente aplausos porque sube y baja, así que escuchemos qué pasa. Yes, you do. Yes, you do. Qué bozarrón que tiene esta tipa. ¿Qué? No puedo continuar con esto, ya es demasiado. Chao. Tremendo Mick Jagger, ¿cómo te banco? Encima va y le toca el brazo como diciendo, mirá lo que voy a hacer. ¿Cómo le cambia la voz?
Hermosa canción, bellísima interpretación. Muchísimas gracias, Lucas, por formar parte de la comunidad. Al igual que él, podés sumarte como miembro del canal para dejar estas recomendaciones y que los videos sean dedicados especialmente para vos, presionando debajo en el botón unirse. Y si sos nuevo en el canal y te gusta esta clase de contenido, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto, nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chau.